Olá, eu sou Laiana, estudante de doutorado do Programa de Posgrado em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas, de Brasil, e hoje vou apresentar o trabalho Fútbol, Indústria e Uniformes em Sevilha, Espanha, de 1890 a nuestros días, que desarrollé junto con los profesores Francisca Miquelón y Julián Sobrino Simal durante mi investigación de programa de intercambio en la Universidad de Sevilla, donde he investigado cómo el fútbol, la industria y los uniformes dialogan con la historia y la identidad de la ciudad. La finalidad de este estudio es verificar la relación entre los uniformes de fábrica y la adopción de los uniformes por parte de los equipos de fútbol para identificar a sus equipos. Y mi investigación se centra en los uniformes porque la ropa es mi línea de pesquisa, ya que soy licenciado en diseño de moda. Y la hipótesis que guía este estudio es, a finales del siglo XIX en Sevilla, la adopción de uniformes por parte de los equipos de fútbol reflejaba la lógica organizativa del espacio fabril, o lo que Mascareñas denomina pedagogía fabril. Aquí en esta diapositiva les traigo una imagen, una foto de uno de los primeros partidos del Sevilla Fútbol Club, según la página web del equipo. No hay fecha precisa en la imagen, pero podemos mirar las ropas de los jugadores, camisas con cuello, mangas largas con puños, pantalones cortos más largos, cinturones, elementos que solían ser habituales pero que cayeron en desuso, así que avanzaban las tecnologías textiles en ámbito deportivo. Y bueno, tenemos dos preguntas de este estudio, que es cómo reflejaba la adopción de uniformes por parte de los equipos de fútbol sevillanos de final del siglo XIX, la lógica organizativa de las fábricas de la época. Estaba relacionada la adopción de uniformes futbolísticos con un esfuerzo por disciplinar a los jugadores de forma similar a lo que ocurría en las fábricas. Y este estudio tiene dos preguntas principales, que es cómo reflejaba la adopción de uniformes por parte de los equipos de fútbol sevillanos de finales del siglo XIX a la lógica organizativa de las fábricas de la época, y estaba relacionada la adopción de uniformes futbolísticos con un esfuerzo por disciplinar a los jugadores de forma similar a lo que ocurría en las fábricas. Entonces intentamos relacionar patrimonio industrial, así como uso de uniformes y equipos de fútbol, de este modo, comprendido que su complejidad no solo histórica, sino también se da como cultural y material. Esto implica considerar todas las dimensiones del objeto, desde histórico hasta sociales, simbólicos, así como las prácticas de sociabilidad. Nuestro objetivo general fue conocer la vinculación entre la historia del fútbol de Sevilla y la posible relación con los uniformes de fábrica, y los objetivos menores fue investigar la aparición de los uniformes, contextualizar la llegada del fútbol a ciudad y observar los nexos entre los uniformes de fábrica y la vestimenta laboral de los equipos de fútbol. Así seguimos la perspectiva sociológica de Diana Crane, que define las actividades de ocio de las que forman parte de consumo y el fútbol como algo que configura la percepción que el individuo tiene de sí mismo, y en algunos casos es más relevante que el trabajo. Eh, Se consideró esencial examinar cómo los uniformes de trabajo transmiten significados diferentes en comparación con la ropa de ocio. Y entonces seguimos la perspectiva sociológica de Diana Crane, que define las actividades de ocio de las que forman parte el consumo y el fútbol como algo que configura la percepción de que el individuo tiene de sí mismo, y en algunos casos es más relevante que el trabajo. Y también como los uniformes de los trabajadores en el siglo XIX se consideraban una forma de distinguir entre niveles de empleados. Los ataviados laborales en serie utilizados por los asalariados diferían según el nivel laboral. Crane describe que los altos cargos tenían uniformes con una connotación honorífica y respetuosa también. Entonces, para eso definieron algunos términos clave para este estudio. El primero fue de patrimonio industrial, definido
en Carta de Nizam Tahrir como el que comprende los vestigios de la cultura industrial y también en Carta de Sevilla de los sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura de trabajo. El segundo término, que fue de memoria cultural, acuñado por Ian Asman como una forma de memoria colectiva, en el sentido de que es compartida por un grupo de personas y que transmite a estas personas una identidad, es decir, cultural. Entonces, y tercer término de uniformes deportivos, que está uniformes de fútbol y aparecen como conjuntos estandarizados de ropa que llevan los jugadores durante los partidos y tiene un fuerte valor simbólico, ya que representan la identidad del club, historia, cultura, a través de sus colores, escudos y también refuerzan la identidad del club. La investigación adoptó un paradigma cualitativo y multidisciplinar y también observación no participante y también metodología de análisis sistemático y también se utilizó de la historia oral y porque una interpretación histórica a través de recuerdos y experiencias y también a través de entrevistas no estructuradas con Juan Castro, que fue autor de los libros sobre los orígenes del fútbol en Sevilla y también fuentes históricas y bibliográficas y los datos publicados en las páginas web de clubes sevillanos, todos. Bueno, para hablar de la historia de los uniformes y las relaciones sociales, que se sabe es que los primeros uniformes regulares tuvieron lugar en una época muy importante de cambio en la sociedad del antiguo régimen en Europa. Y también tiene este carácter de estandarización de un grupo de personas. Y durante siglos, los uniformes se han utilizado para imponer identidades sociales a los individuos, pero tanto en las fábricas como en los campos de fútbol es obligatorio poner uniforme de trabajo. Y muy bien, fuera del entorno laboral, ya sea industria o en el campo de fútbol, con o sin uniforme, algunas personas persiguen el mismo objetivo de disfrutar del tiempo libre. Así que empecemos donde el ocio, que es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse por la propia voluntad, ya sea para descansar o para divertirse, de recrearse o entretenerse. Y así tenemos una perspectiva sociológica a partir del ocio y su relación con el consumo y las percepciones del yo, teniendo en cuenta el desarrollo de la industria textil, los avances. Y si antes, al principio de la implantación del fútbol en las escuelas públicas inglesas en 1823, los alumnos utilizaban uniformes escolares para jugar, pero necesitaban de estrategias para distinguir a los equipos como una gorra de un color determinado. Y en 1863 aparecieron los primeros uniformes, según las reglas establecidas por la Football Association, y con los años han aparecido fibras textiles más adecuadas para mejorar el rendimiento del jugador. El avance de estas tecnologías textiles fue fundamental también a la revolución industrial, así, pero que dice Hobsbawm, las sociedades que desarrollaron a partir de la revolución se vieron naturalmente obligadas a inventar, instituir o desarrollar nuevas redes de convenciones. Y también la revolución industrial y el fútbol fueron de la mano y podemos mirar que ambos estaban relacionados con la vestimenta también. Bueno, para hablar de la historia del fútbol en Sevilla y desarrollo de la ciudad, tenemos dos principales fechas. Los años de 1889 y 1890 aparecen como las principales fechas de inicio del fútbol en la ciudad, con la práctica de este deporte por parte de los ingleses. Es, en parte esta época también fue cuando se instalan en la ciudad importantes empresas, así como compañía inglesa Sevilla Waterworks, compañía de tranvía de Sevilla, compañía sevillana de electricidad. Y la segunda fecha fue a principios del siglo XX,
Fue en este momento cuando se redactaron los estatutos en la Asamblea y se eligió a los directivos de Sevilla con el fin de presentarlos a las asociaciones. Esto fue fundamental para la regulación del esporte y también, bueno, para mirar mejor la información recopilada, decidimos construir una cronología del fútbol en la ciudad, para entender cómo empezaron los equipos locales, cuáles eran sus nombres y cuándo se fundaron. Como tenemos desde el primer relato de fútbol en la ciudad por un viajero, las fechas de las principales noticias deportivas publicadas en la ciudad, una línea de tiempo para organizar los estados. Y también a través de los puntos de interés para comprender la historia del fútbol en la ciudad, hemos creado este mapa. Está disponible y si quieres ver los puntos de interés, solo tienes que apuntar con la cámara de tu móvil al código QR del lateral. Al hacer clic en los puntos se obtiene informaciones descriptivas y de todos los puntos de interés solo hay uno fuera de Sevilla que es Legends de Madrid, el museo con la mejor colección de recuerdos de fútbol que visité para aprender más sobre la historia del fútbol en España y cómo se contó esta historia. Aquí el mapa final del análisis temático con la agrupación o conexiones de los datos, que partía de tres puntos principales: el puerto, los procesos de producción y Sevilla. El mapa está en portugués, pero voy a leer algunos de los conectores. Desde el puerto tenemos el comercio, que ya está conectado a los productos, y los uniformes, que está conectado a los procesos de producción. Y de los procesos de producción tenemos uniformes y una gran historia. Como en Sevilla hay muchas otras cosas más. En cuanto a la observación sobre la lógica organizacional de las fábricas y cómo el uso de uniformes influye en ello, así como en el campo de juego se identificó el control de las personas, la estandarización y normas para garantizar que los procesos o sistemas sigan un patrón específico, y en el ámbito del vestuario. Esto se percibe en la obligatoriedad de los usos de uniformes y la distinción creada por las funciones de los empleados, así como de los futbolistas. Esto también llevó a considerar las estrategias de jerarquización, la identificación visual, la comunicación no verbal, la demarcación de territorio y la disciplina en la adopción de uniformes, tanto por fútbol como en las fábricas, relacionadas con un esfuerzo de disciplinarización de los jugadores en fútbol y de los trabajadores en las fábricas. Y estas categorías conectaron áreas de observación así como militar, fabril y futbolística. Bueno, la relación entre lo militar y el fútbol se visualizó a través de la competencia, ya sea por un territorio, por poder o por conquista. Con respecto al patrimonio industrial y el fútbol en Sevilla, se observó la importancia que tuvieron los medios de transporte, ya sea a través de los puertos o de los ferrocarriles. También fue por medio del transporte marítimo que en un inicio los equipos pudieron disputar partidos utilizando uniformes y calzado adecuado, y en el espacio de la fábrica o en el campo de juego se percibía a las personas conectadas como uno colectivo. Y finalmente, hay una urgencia en la conservación del patrimonio industrial y futbolístico de Sevilla, así como yo tuve dificultad para acceder a fuentes fiables sobre clubes o colectivos laborales, escasez y de la información histórica disponible, pero fue de gran ayuda las fuentes de apoyo, así como utilización de entrevista y consulta de las páginas de web institucionales de los clubes como medio de verificación, importancia de la bibliografía especializada, de las visitas a espacios culturales. También cartografía y estrategias de preservación, creo que es muy importante, y observaciones del trabajo de campo también, así como la identificación de puntos de interés vinculados al desarrollo de la ciudad y de fútbol, la presencia de anuncios visuales en el entorno urbano de Sevilla, potencial de las estrategias visuales para difundir la memoria histórica del fútbol y la clase obrera también. Así como puede hacer una propuesta de rutas turísticas temáticas, la organización de rutas centradas en las conexiones históricas entre el fútbol y la industria,
o inclusión de importantes sedes futbolísticas actuales en esta propuesta, así como la colaboración con la Universidad de Sevilla y ahora sí, finalmente, promoción del turismo deportivo y cultural también. Y estas son algunas de las referencias utilizadas para esta presentación. Las demás referencias utilizadas para el desarrollo de la investigación se encuentran en el texto completo. Y me gustaría de agradecerle la oportunidad de compartir esta investigación en un evento tan importante para nosotros, los investigadores del patrimonio industrial. Me gustaría dejarle mi dirección de correo electrónico para cualquier pregunta o contribución. Y si quieres saber más sobre la investigación que lleva a cabo el grupo de investigación del que formo parte, Fábrica de Memorias, aquí tienes la arroba del perfil en Instagram. Y muchas gracias.